Fíjense que yo creo y estoy total y absolutamente convencido de lo que tenemos es que ver las cosas con templanza, con prudencia, viéndolas por sus méritos. Una de las cosas que le deberemos reprochar a Andrés Manuel López Obrador fue que en su campaña política y como presidente de la República polarizó los temas, polarizó las cosas de llevarlas a todo es blanco o negro. Y a veces se deja de ver qué es lo verdadero, qué es lo que está en el fondo de las cosas. Me da muchísimo gusto saludarte, querido Guillermo García Alcocer, que eres la persona que yo conozco que más sabe del sector energético. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, David? Muy generoso tu comentario. Un saludo a ti y a tu auditorio. Tan generoso como cierto, si te parece generoso. ¿Y cómo entender todo este programa? Yo creo que habría que verlo en dos partes. La parte de cómo se ve el programa energético que se presenta hacia el 2030. Y la segunda es pues, los hechos de coyuntura, ¿no? El precio de la gasolina. Sí, yo te diría, David, que hay una estructura interesante en la CFE. Creo que la presencia de personal técnico a cargo de la CFE es clarísima en términos de hacer algo estructurado, algo que va a incrementar pues las posibilidades del país para brindar energía. Creo que es algo refrescante, ¿no? Ver gente capaz presentando temas energéticos, ¿no? Eso yo creo que es algo que hay que reconocer. Hay una pretensión de invertir pues más de 20 mil millones de dólares tanto en generación como en transmisión y distribución, y también está pues abriéndose un espacio de alrededor de 6 mil a 9 mil millones de dólares de inversión privada, que pues es complementaria a lo que se está planteando para CFE y pudiera requerirse un poco más. Pero mi primer tema creo que es que se ve pues solidez técnica en lo que está presentando la CFE. O sea, ¿sí te parece, por ejemplo, en la parte de CFE que es viable? Sí, yo creo que tiene pues buenos elementos técnicos. Creo que en la parte que falta por resolver es la parte financiera, que tú eres experto en ella, y habrá que ver cómo es que se va a financiar una cantidad importante de recursos, que si se va a utilizar la fibra que si se van a crear vehículos especiales, fideicomisos, fondos de inversión, afores. Creo que esa parte es la que más abierta está y todavía no está totalmente detallada. Que yo creo que se va a ir definiendo en el tiempo, pero me parecería, y corrígeme si me equivoco, Guillermo, que tanto en la iniciativa como en estas leyes secundarias queda claramente abierta la puerta a todos estos mecanismos que tú acabas de mencionar. Sí, sin duda están abiertos. Es un espacio que se tiene para poder atraer estos recursos, para poder financiar estas obras tan importantes. Y creo que si bien, pues como menciono, es un trabajo técnico, sí tiene restricciones importantes. Por ejemplo, el tema de que CFE forzosamente y las empresas del Estado tengan que aportar el 54% de la generación del país, me parece que es una limitante que no debería mantenerse, pero bueno, pues vamos a vivir como pues con restricciones, ¿no? Es un tema que se pero con una línea clara. políticamente. Pero yo como soy optimista todo el tiempo, creo que la ventaja es que pone una línea clara. O sea, Sí, hay un a espacio diferencia definido, del David. sexenio pasado, o sea, la línea era muy oscura, muy gris y muy contaminada por el discurso. Aquí es claro, digamos, ¿no? Que podría Sin ser más, duda. yo creo que debería ser más, pero es claro. Sí, ya poner un espacio claro y definido para la industria privada es un avance. Ya hablar de mercado eléctrico mayorista como un tema que se requiere en un país moderno como México también es un gran avance. Y yo creo que el tema del aterrizaje pues va a ser lo complicado y lo que va a ser pues un poco mucho de interés de nosotros
saber cómo se van acoplando esos elementos de definición que tú bien mencionas con las restricciones que se está imponiendo el propio gobierno a la participación. Pero sí, efectivamente, en la administración anterior teníamos el vacío y hoy tenemos una definición de espacios reservados para cada actividad. Sí, o sea, el sexenio pasado era, no quedaba claro dónde estaba la frontera, pero el discurso era muy agresivo. Y aquí el discurso no es agresivo, es claro. Entonces No, puede yo no te gustarte diría, dónde está la línea, pero está la línea. sí, y si tú ves, David, cuántos proyectos privados de gran escala se hicieron el sexenio anterior privados, ninguno. Pues no, Es porque cero. no había lo que a veces se pierde en entender que es la seguridad jurídica, ¿no? O sea, cómo no había lo que hoy hay. Parece que estoy defendiendo demasiado, pero a mí sí me gusta, por mala que sea, siempre la especulación es peor que la realidad, por mala que sea, ¿no? Yo te diría que sí, o sea, digamos, las empresas del sector energía están acostumbradas a operar con reglas que no necesariamente les gustan o que preferirían otras, pero ya poder tener una línea de definición les permite pues asumir el riesgo y protegerse y tomar decisiones estratégicas al respecto. El vacío, pues no hay riesgo que puedas medir, no hay riesgo del cual te puedas proteger y por lo tanto la mejor acción es la no acción. Entonces, como tú dices, ya que haya una definición, te permite pues asesorarte, averiguar y tomar tu decisión de cómo actuar con esa información que es pues relevante, ¿no? Guillermo, hablando de la coyuntura, mucho de la presentación de hoy de la presidenta, de la secretaria de Energía, se lo llevó pues esto que dijo, la presidenta dijo, estamos trabajando con los gasolineros para que la gasolina no aumente de 24 pesos. Muchos entendieron que está pensando en el control de precios. Yo como que entendí que sigue tratando de lograr una especie de, pues permíteme para ser claro, como una especie de PASIC, ¿no? Y establecer algunas reglas de que cuando pudieran bajar no bajen tanto y para que no suban tanto, digamos, ¿no? Sí, yo lo que entiendo es que es un llamado a la industria a ser responsables, de cuidar sus márgenes, cuidar sus costos y en ese sentido, pues cuidar también al consumidor, que como hemos platicado en muchas ocasiones, pues es el que se ve afectado por un incremento en las gasolinas. Ahora, el tema importante, David, es que el precio del petróleo está incrementándose. Todo el tema de aranceles, hablando de coyuntura, que se están pues, de alguna manera programando para marzo en materia de acero, pues van a tener una incidencia muy fuerte sobre los precios internacionales del petróleo, de la gasolina, del diésel, porque al final esta industria se mueve con aceros, ¿no? Los ductos, las líneas de transmisión, las líneas de distribución, las torres petroleras, los pozos, todo utiliza intensivamente este material y eso pues incide en el precio final al consumidor. Entonces yo te comentaría que vale la pena hacer ese esfuerzo de reducir costos, de reducir márgenes, pero que sea la propia industria la que haga el esfuerzo sin tener un tope de precio. Los topes de precio, los precios máximos generan distorsiones muy importantes, como sabes, y creo que nadie desea eso. Yo creo que la propia presidenta no, porque sería mucho más fácil en un estilo autoritario, pues decretar, ¿saben qué? Ahora va a haber precio máximo de la gasolina, háganle como quieran. Que está tratando de arreglarse en los márgenes y en los costos con ellos, ¿no? Sin duda, es una posibilidad que tiene la autoridad. De hecho, en gas LP, pues en algún momento dado la industria no respondió y se estableció un precio máximo, lo cual es un tema bastante delicado, porque cuando se incrementan los precios internacionales, los márgenes se vuelven negativos y al que pones en riesgo es al consumidor, que no va a tener el servicio que requiere porque no hay manera de que las empresas trabajen para perder. Claro, porque empieza a Entonces, ver, ese y es el eso gran empieza a riesgo, generarse ¿no? escasez. Si hay un precio Es máximo, se correcto. genera escasez y o se genera un mercado negro, ¿no? Sin duda, un precio alterno, como tú dices, en el mercado negro. Entonces, creo que es correcto hablar con la industria, establecer qué les está costando, a lo mejor la seguridad les está costando, se le apoya en seguridad a la industria y puede reducir parte de los costos, ¿no? A lo mejor las carreteras que tienen un bacheo que pudiera mejorar y está desgastando de más las pipas,
Y entonces vas haciendo un plan en el que el gobierno va aportando infraestructura que se requiere para reducir costos y la propia empresa va reduciendo también sus márgenes. Creo que es muy correcto el tema de ir platicando con la industria e ir acompañado de ella para mejorar la situación del consumidor final. ¿Cómo se componen los costos de las empresas gasolineras? Pues mira, básicamente tomas el precio internacional en Texas, que es el mercado más líquido de gasolinas del mundo, y le imputas un costo de logística. No toda la gasolina es importada, pero la mayoría sí lo es. Y entonces tú haces el precio a partir del hub de Houston, por ejemplo, y entonces dices, ¿cuánto me costaría transportarla a la Ciudad de México? No, pues tantos, $2, $3. Y entonces, bueno, no mucho menos, centavos. Sí, sí, Y sí. a eso le incorporas el costo de la infraestructura para proveer el servicio y le metes el margen y el tipo de cambio. Por ejemplo, el tipo de cambio pues te pega también, ¿no? Puede ser que no cambie el precio internacional, pero si tienes una depreciación del tipo de cambio, pues el precio de la gasolina responde a esa afectación del tipo de cambio. Es muy sencillo, ¿eh? La verdad es que son 3, 4 componentes. Le pones el IEPS, por supuesto, el IVA. Hay un IEPS local también, un impuesto especial que se paga a los estados. Y es como una escalerita, ¿no? Donde le vas metiendo los distintos componentes y el control que puede tener el gasolinero, pues básicamente es en el último tramo, que son los costos de la propia provisión del servicio y el margen que obtienen por la venta de la gasolina. Sí, o sea, y la manera de disminuir eso es, primero son esos, más lo que tú decías, bacheo en las carreteras, que no se invirtió nada el sexenio pasado, y que tengan Seguridad. una mayor seguridad. Y yo creo que hay un tercer elemento, no sé tú cómo lo veas, que se combate eficientemente al huachicol. Sí, cuando tienes mercados paralelos, pues el consumidor puede tomar su decisión, que no es la más correcta, porque además ese producto carece de calidad, puede estar adulterado, puede afectar el motor al que le estás introduciendo el combustible, y obviamente no tienes a quién reclamarle, ¿no? Cuando tu auto ya esté tirado en la carretera porque tenía un alto contenido de otros productos que no necesariamente es gasolina y diésel, ¿no? Querido Guillermo, de veras te agradezco muchísimo que traigas luz a este programa. Siempre es un honor platicar contigo. Pues el gusto es mío, David. Un abrazo Que te muy vaya muy fuerte. bien.